Listo. Bueno, comenzamos con lo que es la definición, ¿sí? Que es una magnitud física. Es todo aquello medible, ¿sí? Que también se puede comparar con otra de la misma naturaleza, ¿no? También hablamos lo que es un mismo patrón, ¿sí? Y se puede dividir o clasificar por su origen, ¿sí? Tenemos lo que son magnitudes fundamentales y también vemos lo que son magnitudes derivadas, ¿no? ¿Qué son magnitudes fundamentales? Son todas aquellas que convencionalmente servirán como base para deducir las demás magnitudes, ¿sí? Ten en cuenta que son 7 magnitudes físicas, ¿no? Lo que conocemos como el tiempo, eh, la masa, temperatura, longitud, esos son los magnitudes fundamentales, ¿sí? Como le estaba diciendo, son 7. Los 3 primeros son los primordiales, ¿no? Ahí tenemos lo que es la masa, la unidad es en kilómetros, no, disculpen, kilogramos, y su símbolo es el kg, ¿no? La siguiente magnitud es longitud. ¿Cuál sería su unidad de longitud, chicos? ¿Cuál es la unidad de la longitud? Ya, listo. Tenemos ahí metro, su símbolo simplemente va a ser la M. Tiempo, su unidad va a ser el segundo, símbolo S. ¿Qué otra unidad más se acuerdan? ¿Sí? Aparte de esas tres, ¿qué unidad sería? Sí, recuerdo que hay 7 magnitudes fundamentales. La temperatura, profesor. Sí, temperatura, muy bien. Y su unidad es en Kelvin, ¿no? Nosotros más conocemos como grados centígrados, pero en el sistema internacional se conoce como el Kelvin. Y el símbolo va a ser la K mayúscula. A tener en cuenta que los 3 primeros son minúsculas los símbolos, ¿ya? K, G, M y S. Y la temperatura va a ser K mayúscula. Otra también que podemos conocer es la intensidad de corriente. ¿Sí? Sería intensidad de corriente eléctrica, ¿no? La unidad de la intensidad de corriente eléctrica, ¿cuál es? Chicos, la unidad de la intensidad de corriente, ¿cuál será? Correcto, correcto, Brenda, el amperio, ¿sí? Pues se escribe ampere. Y el símbolo simplemente va a ser la A mayúscula. Otra magnitud fundamental es la intensidad luminosa. ¿Cuál será la unidad de la intensidad luminosa? ¿Se puede contestar por el audio o por el chat? Cualquiera de los dos. ¿Cuál será la unidad de la intensidad luminosa? Chicos, hay que recordar esa parte, la unidad es la candela. Candela y su símbolo CD. Y la última magnitud fundamental es la cantidad de sustancia, ¿no? Trabajamos ahí el mol. ¿Sí? Su símbolo va a ser el mol. ¿Sí? Ahí tenemos las 7 magnitudes fundamentales. Repetimos, masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa. Ten en cuenta que es intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Cada magnitud vamos a verlo en varios temas de física, ¿no? Masa lo vamos a ver en lo que es la fuerza, o fuerza de gravedad también, ¿no? Longitud vamos a ver en qué cinemática, ¿sí? Velocidad más que nada. Y el tiempo también, ¿correcto? Temperatura vamos a ver en termodinámica, unos temas de ahí. Intensidad de corriente, vamos a verlo en circuitos, ¿sí? Lo que es el amperio. Intensidad luminosa, bueno, no tanto vemos intensidad luminosa, lo que es el nivel 3. ¿Sí? Y cantidad de sustancia vamos a verlo en química, ¿no? Chicos, listo.
Ahora vamos a ver lo que son las magnitudes derivadas, ¿sí? Son aquellas magnitudes que dependen de las magnitudes fundamentales y también de las magnitudes derivadas, ¿no? ¿Sí? Especialmente de las magnitudes fundamentales. ¿Y cuáles son los tres primordiales? ¿Cuáles creen que sean los tres primordiales de las fundamentales? ¿Sí? Recordarán, masa, longitud, masa, longitud y tiempo. ¿Sí? Esos tres son los fundamentales. ¿Y qué magnitud derivada tenemos? La velocidad, por ejemplo, la aceleración, la presión, la fuerza, el trabajo, la energía, la potencia y la frecuencia. ¿Cuál será la unidad de la velocidad, chicos? ¿Cómo podemos medirlo del sistema internacional, la velocidad? Correcto, en metros por segundo. Muy bien. ¿Sí? Podemos ir metros por segundo. La aceleración. ¿Cuál será su unidad de la aceleración? Sí, chicos, recordad que la aceleración es la velocidad entre el tiempo, ¿correcto? Entonces simplemente sería la unidad metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Recordar esa parte. La presión. ¿La presión qué es? Es fuerza sobre área, ¿no? Eso se va a medir en una unidad, se va a llamar Pascal. ¿Muy bien? La fuerza, eso sí conocemos, ¿no? La fuerza, unidad de la fuerza, ¿cuál es? ¿Cuál será la unidad de la fuerza? Correcto, Brenda, Newton. ¿Sí? N se simboliza N. Vemos también el trabajo. Su unidad va a ser el joules. Al igual que energía también es joule. Con respecto a lo que es análisis dimensional, vamos a ver que su dimensión de trabajo es idéntico, es igual a lo que es energía. La potencia es trabajo sobre tiempo, ¿sí? También es lo que es el watt. Y tenemos por último la frecuencia. Ah, chicos, la frecuencia, ¿cuál sería su unidad de la frecuencia? ¿Cuál sería la unidad de la frecuencia? Correcto, Rodrigo, muy bien. Y se llama Hertz, ¿no? El HZ. Ahí tenemos las 3, 4, 5, 6, bueno, algunas nada más de la derivada, hay que tener en cuenta que son bastantes, ¿no? Las fundamentales sí son 7, ¿ya? En el sistema internacional de unidades. ¿Listo? Ahora vamos a ver por su naturaleza, se va a dividir lo que es magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿no? ¿Qué magnitud escalar? Es aquella magnitud que queda definida solamente por un valor numérico, o el valor numérico, y su unidad de medida, ¿correcto? O sea, por ejemplo, la masa, ¿no? 30 kilogramos, listo. Es el valor numérico y su unidad. En cambio, la magnitud vectorial es aquella magnitud que además del valor numérico y una unidad depende de una dirección, ¿sí? Observamos una magnitud vectorial es la velocidad, ¿no? No simplemente el mismo dato que te dicen, tal móvil viaja a 30 kilómetros por hora, ¿no? Pero ¿para dónde? ¿Para la izquierda, para la derecha? Tiene que darte un sentido. Y en cambio, lo que es escalar simplemente es el dato, ¿no? Un valor numérico y la unidad. Por ejemplo, la temperatura. ¿Qué temperatura tenemos? 300 Kelvin, 200 Kelvin.
¿sí? Podemos manejar esa definición. Tener en cuenta que las 7 magnitudes fundamentales son magnitudes escalares. No dependen de una dirección dada. Un ejemplo podemos poner ahí, bueno, recalcar esta parte, no tiene dirección. En cambio, la magnitud vectorial sí tiene dirección. Por ejemplo, la masa, la rapidez, ¿sí? No confundir velocidad con rapidez. Velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Esperamos un metro por segundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la temperatura, 300 Kelvin, como les dije. La velocidad, ¿sí? Nos van a dar ahí la velocidad. La fuerza también. Y ejemplo, velocidad 30 metros por segundo, ¿no? Hacia la izquierda o derecha. Faltaría agregar ahí nada más. Ahora vamos a lo que es análisis dimensional, ¿no? Al tema de lo que vamos a trabajar. Es una rama de la matemática aplicada a la física, ¿sí? Que nos sirve para verificar, bueno, la veracidad de una fórmula física. Y vamos a ver lo que es una ecuación dimensional. Es una expresión matemática que nos permite establecer una magnitud física en función de las magnitudes fundamentales, ¿correcto? Todo va a estar en función a las magnitudes fundamentales, a las 7 que hemos trabajado en antes. Y vamos a poner lo que son corchetes, y ahí vamos a analizar lo que es una dimensión. Listo. Esta parte de notación, si ves una magnitud física, su ecuación dimensional, lo podemos dar por punto D, es corchete de B, ¿no? Todo lo que trabajemos dimensiones se va a trabajar entre corchetes, ¿sí? Quizás también se puede trabajar entre asterisco también, no sé, por ahí he visto, pero generalmente es en corchete lo que trabajamos dimensión, chicos. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, ahí tenemos la dimensión de la masa, que es M, ¿sí? Recordar eso, por favor. Dimensión del tiempo, es T. Y dimensión de la longitud, que es igual a L. Esos tres no tenemos que olvidar, ¿sí? Con eso generalmente vamos a trabajar todo. Digo generalmente porque de esta manera se va a ver las demás dimensiones, ¿no? Pero son pocas. La mayoría vamos a trabajar con masa, tiempo y longitud. Tenemos la intensidad de corriente, que va a ser la I mayúscula. Intensidad luminosa, que va a ser la J, mayúscula también. Toda dimensión va a ser mayúscula. La temperatura, bueno, en este caso va a ser θ mayúscula. Y la cantidad de sustancia, que es la E. ¿Sí? Esos 7 son los fundamentales, ¿sí? Tenemos que trabajar exactamente con ese tema. Listo. Entonces, chicos, no olvidarse, masa, tiempo, longitud, intensidad de corriente, intensidad luminosa, temperatura y cantidad de sustancia son las magnitudes fundamentales, ¿no? De ahí parte todas las derivadas. Pasamos al otro. A unas dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, el área. El área, ¿a qué es igual el área, chicos? El área es igual a base por altura, ¿correcto? O sea, estamos multiplicando dos longitudes. Le ponemos acá. Bueno, vamos a identificar todas ellas primero. Ponemos área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, potencia, presión, periodo, el periodo también normal, frecuencia, ángulo, velocidad angular, aceleración angular y lo que es el caudal, ¿sí? Son algunas nada más. Generalmente
vamos a trabajar con esa de ahí, y si te aparece otro, de repente aparece en el problema mismo, que te especifican, tal magnitud es tanto, ¿sí? Se puede especificar ahí. Como está diciendo el área es base por altura, ahí sería L cuadrado, ¿eh? Chicos, corrigen por favor. Área sería L cuadrado. ¿eh? Volumen es área por altura, ¿no? Sería L al cubo. Densidad es masa sobre volumen. Por eso colocamos M sobre, bueno, tendría que colocar primero M sobre L al cubo, ¿no? Pero como voy en la parte superior, le vamos a colocar el signo negativo, ¿no? Por eso se dice que la densidad es masa por longitud a la menos 3, ¿no? L a la menos 3. Velocidad. ¿Qué es igual a velocidad? Eh, distancia sobre tiempo, ¿correcto? Distancia sobre tiempo. Y eso sería LT menos 1, ¿no? Es L entre T y el T va ahí en la parte superior.